Buenas, mi nombre es José Glinsky, estoy a cargo del módulo de seguridad democrática de este espacio de formación del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Me presento, les dije mi nombre, José Glinsky, tengo 38 años, estoy grabándoles esta clase desde la ciudad de Comodoro Rivadavia. Soy politólogo, estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires entre el año 2000 y el 2005. Luego de eso tengo algún tránsito por la gestión pública en algunos ámbitos distintos. Fui asesor en el Congreso de la Nación en la Comisión de Seguridad Pública, allí por mediados de los años 2000. Integré la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su intervención, cuando en aquel momento el interventor era Marcelo Saín, y me convocaron algunos compañeros y compañeras a formar parte de ese experimento que fue la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la única policía, después vino la Metropolitana, creada en democracia. Después también aparecieron algunas otras como las policías locales en la provincia de Buenos Aires, va a decir entonces la primer policía creada en democracia, en aquel momento por decisión del expresidente Néstor Kirchner. Por motivos personales decidimos con mi compañera venir a vivir a Comodoro Rivadavia. Yo soy oriundo de aquí de la ciudad, vivíamos en Buenos Aires y en un breve lapso, luego de haber vuelto aquí al sur, a la Patagonia Argentina, fui convocado por el ex gobernador de la provincia del Chubut, Martín Bussi, para hacerme cargo del área de seguridad. Eso significó, de algún modo, algunas cuestiones, entre ellas crear en ese momento la Secretaría de Seguridad y Justicia, y luego, por decisión del gobernador en su momento, pasar de esa Secretaría de Seguridad y Justicia a un ministerio del cual también tengo el gusto y el honor de haber encabezado y haber sido ministro a una edad muy temprana, ¿no? Porque tenía 33 años cuando me tocó hacerme cargo de la seguridad pública en la provincia del Chubut. No tengo un perfil académico, no vengo de un recorrido vinculado a la docencia en la academia, tengo más bien un perfil orientado a la gestión pública que me gusta mucho. Hoy en día estoy alejado del mundo de la gestión, estoy en una radio, soy director de este lugar en el que estamos ahora, que aprovecho los medios técnicos que tengo para poder dar esta clase que tan gentilmente me invitaran Graciela Moses y Alejandro Setman a formar parte del staff de docentes y trabajar con dirigentes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. En el año 2015 fui precandidato a intendente de la ciudad, quise participar de las PASO, pero producto de las vicisitudes de la política, de los acuerdos políticos, finalmente se presentó una sola lista por el Partido Justicialista y yo me quedé del otro lado de la lista y elegí otro rumbo y otro camino profesional por el momento. En el área de seguridad, que es el área que nos convoca, existe un déficit muy importante en lo que tiene que ver con cuadros políticos, técnicos, formados en el campo de la seguridad. Por eso no es menor que en los espacios de formación política como el que tienen ustedes haya lugar para trabajar temas de seguridad. En el ámbito de la formación política o técnico-política, de las burocracias estatales y demás, hay una larga tradición en un montón de otros ámbitos, ¿no? Uno podría decir, de Carrillo en adelante, en salud, hay un sinfín de hombres y mujeres dedicados al tema que pueden o no ser médicos, pero que sin embargo tienen una mirada estatal de lo que debe suceder en el área, tienen una mirada ideológica,
uno podría decir lo mismo de la educación. Siempre han sido temas abordados por los espacios de formación política. No es el caso de la seguridad. En efecto, mi decisión de volcarme al campo de la seguridad no es una decisión producto de una pasión, como puede resultar de otros campos, sino más bien porque con un grupo de compañeros y de compañeras veíamos que en el ámbito de la seguridad, que era un tema muy caliente en la agenda pública de la Argentina, en general quienes hablaban del tema eran quienes tenían una mirada, que provenían más de los sectores de la derecha, no necesariamente del peronismo, ni hablar si eso tenía una mirada un poquito más progresista o de izquierda, y que las banderas vinculadas a la gestión pública de la seguridad siempre habían sido alzadas más bien por los sectores más reaccionarios, sin tener en cuenta las necesidades que efectivamente tenían los sectores más vulnerables, que son los que más padecen finalmente la inseguridad, y que en los ámbitos políticos, sobre todo durante el kirchnerismo, la seguridad había sido un tema abandonado, hasta que finalmente en el año 2010 se crea el ministerio, pero que siempre había tenido una mirada muy celosa y se había regalado, decíamos nosotros en aquel momento, el tema a la derecha. Es por eso que, con un grupo de compañeros y compañeras, como les conté, hacia el año 2008, más o menos, 2007, en un espacio político y de formación que teníamos dentro apoyábamos críticamente al gobierno en aquel momento, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Decidimos empezar a interiorizarnos en los temas de seguridad pública. Desde una perspectiva, decíamos nosotros, nacional, popular y democrática, nacional, popular y progresista, dirán otros, pero entendíamos que era una obligación como militantes y como pretendidos dirigentes del campo nacional y popular, poder abordar los temas de seguridad con algo más de profundidad, incluso interpelando a nuestros propios compañeros y a nuestras propias compañeras a que se hagan cargo de algo, de un padecimiento que veíamos nosotros en algunos sectores de la sociedad, no solamente aquellos que tienen a veces voz y visibilidad pública, sino también de los sectores populares, de lo que significaba no solamente un problema inventado por los medios, sino un problema efectivo de la sociedad argentina. Sobre todo, y esto es muy pertinente para ustedes, en el conglomerado más grande que tiene la República Argentina, como es la región metropolitana de Buenos Aires. Dicho esto, como a modo de una introducción, es importante básicamente que yo creo que hoy ya no hay discusión de la seguridad o la gestión pública de la seguridad es uno de los temas más relevantes a la hora de la formación política de hombres y mujeres que tienen pretensiones de, por lo menos en alguna porción, gobernar, ¿no?, los destinos de este país, de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otra patria que uno quiera buscarse. Pero por eso es importante que los espacios de formación como este le den un lugar al campo de la seguridad. Durante este curso nos vamos a preguntar todo el tiempo qué hay que hacer en el campo de la seguridad, ¿no? Primero, como una pregunta permanente que no puede ser nunca olvidada en ningún tópico de la gestión pública. ¿Qué hay que hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Entendiendo siempre que, lo vamos a ver más adelante, que la gestión pública nunca tiene una solución definitiva. Ningún problema, o por lo menos es una modalidad en la cual yo les propongo trabajar, tiene una solución definitiva. Las soluciones definitivas a mí me suenan a soluciones finales, y eso tiene que ver con una perspectiva que, además de ser o tener algún tipo de relación con una mirada fascista de la realidad,
a su vez una mirada muy reduccionista y que va a impedir finalmente que podamos nosotros mirar los problemas de la sociedad desde una perspectiva de gestión pública. Nosotros vamos a tener un curso que está dividido en dos partes. La primera parte vamos a tratar de hacer un breve repaso sobre la historia de la seguridad pública en democracia. Es decir, vamos a empezar en el año 1983, vamos a caracterizar por décadas más o menos qué es lo que fue sucediendo, algunos hitos históricos de lo que tiene que ver con la inseguridad, o mejor dicho, con la gestión pública de la seguridad. Este curso tiene como nombre Seguridad Democrática, lo que ya marca de algún modo cuál es la perspectiva, el perfil que se le intenta impartir a este curso. Y en la segunda clase vamos a trabajar un poco más sobre un plano más teórico y sobre un plano también de carácter práctico. Entonces, la primera mitad de este curso va a estar dedicada a que podamos pensar juntos qué ha sido de la seguridad en la Argentina durante del 83 a la fecha, 35 años. Y en la segunda parte vamos a indagar qué es lo que dicen intelectuales y funcionarios y cuáles han sido esas experiencias y volcarlas más a un plano más de teórico práctico, ¿no? Cómo se piensa esto y qué se puede hacer ante distintas circunstancias. También voy a aprovechar la oportunidad porque creo que es valioso y puede ser de utilidad para ustedes. Voy a aprovechar la oportunidad para contarles cómo fue para un joven de 32 años crear una Secretaría de Seguridad y Justicia que luego se convirtió en ministerio. ¿Qué fue esa experiencia? Una experiencia, por supuesto, que tiene la particularidad de no ser una experiencia situada en el centro del país o en el centro político del país. No estamos hablando ni de la ciudad de Buenos Aires ni de la provincia de Buenos Aires, sino la experiencia mía y la de mis compañeros y compañeras que nos tocó hacernos cargo del área de seguridad y justicia de la provincia del Chubut entre el año 2012 y el 2014. Nuestros intentos y nuestros logros, nuestros intentos y nuestros fallidos, nuestros fracasos, y algún saldito que quedó ahí que creo que es importante compartir con ustedes como una experiencia práctica. Bueno, un día tocó, nos hicimos cargo con un grupo de compañeros y compañeras, todos muy jóvenes, y pudimos, bueno, nada, por lo menos hacer el intento, yo creo que con algunas cosas que pueden ser de mucha utilidad y de las cuales creo que se puede sacar mucho provecho porque han sido experiencias muy, muy interesantes. Bueno, vamos a empezar de algún modo con lo que tiene que ver con este repaso histórico al que les hacía mención, como para caracterizar un poquito, ¿no?, de dónde venimos y dónde estamos, ¿no?, que es parte de lo que nos pedían desde la dirección de este espacio de formación que hagamos mención. En 1983, cuando asume Alfonsín en el proceso de transición democrática, la seguridad, tal como la conocemos hoy, no era el problema. A ver, podríamos decir que de algún modo los problemas vinculados a la seguridad pública estaban más ligados a la experiencia de la dictadura cívico-militar. Es decir, a la violencia estatal y a una especie de violencia de grupos políticos armados. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de seguridad o inseguridad no estaba vinculada a lo que nosotros conocemos como delitos comunes. No se hablaba ni de robos, ni de asaltos, ni de entraderas, sino que los problemas de la seguridad estaban más vinculados al rol del Estado, ¿sí?, a lo que había sido la represión estatal, ¿no?, básicamente contra población civil, y la participación de grupos armados en la vida político-institucional de nuestro país. Y por ende,
las capacidades que tenía el Estado estaban muy asociadas a las capacidades básicamente de las Fuerzas Armadas, y la policía aparecía ahí de algún modo como una continuidad de aquellas Fuerzas Armadas. Abro un pequeño paréntesis y digo, las policías, sobre todo, bueno, incluso en la historia argentina, están emparentadas en su constitución con las Fuerzas Armadas. A pesar de tener competencias totalmente distintas, y aquí en la Argentina lo sabemos recién desde que se sancionó la Ley de Seguridad Interior, si yo ahora no me equivoco, y les pido disculpas porque no lo tengo apuntado aquí, en el año 1992, las Fuerzas Armadas están destinadas a la defensa de la Argentina, y las fuerzas policiales o las policías están destinadas a las cuestiones de seguridad interior. Esa diferencia, ese punto de inflexión, estuvo presente durante toda la transición democrática, y fue un tema abordado por el radicalismo, bueno, por las fuerzas democráticas todas, por el radicalismo y también por el peronismo, durante la década del 80. Pero el foco estaba puesto en aquel momento en desactivar de alguna manera el poder de las Fuerzas Armadas en la vía democrática de nuestro país, y de allí que, bueno, finalmente, con distintas consecuencias, se van sucediendo, quizás el ejemplo más importante es el juicio de las juntas, una serie de decisiones políticas para correr de la posibilidad de la toma del poder a las Fuerzas Armadas, generar algún tipo de institucionalidad que de algún modo repare a las víctimas del terrorismo de Estado, y de esa manera poder avanzar hacia una transición democrática que, vale recordar, quizás hoy para nosotros es muy natural, por primera vez en la historia de la Argentina tenemos 35 años de continuidad democrática. ¿Pero qué pasaba con la policía en ese momento? Bueno, básicamente la policía empezó a desarrollar de algún modo lo que después se conoció como un proceso de autonomización policial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la policía de la democracia, de esa transición democracia, fue una policía que fue adquiriendo de algún modo poder y autonomía. La política la miraba con muchísima desconfianza porque había sido, sin lugar a dudas, una pieza fundamental en el desarrollo del terrorismo de Estado por parte de la dictadura militar, pero al mismo tiempo seguía siendo un despliegue de ese Estado democrático. A diferencia de lo que pasaba con las Fuerzas Armadas, que quedaban encerradas, digamos, en los cuarteles, la policía seguía siendo parte de la vida social, ¿no?, de la República Argentina, y tenían una misión muy específica, o no tanto, en realidad, después vamos a ver que no tanto, pero que tenían una función vinculada a la seguridad interior. Esa policía, vista, digamos, de algún modo con mucha desconfianza por parte de la política, fue, entre comillas lo voy a decir, relativamente abandonada por el poder político, y empezó a generar una especie de corpus institucional de muchísima autonomía. Esto es, durante los 80 la policía empezó de algún modo a tomar sus propias decisiones sin ningún tipo de direccionamiento político ni civil. Empezó también a generar sus propios mecanismos recaudatorios. Continuó a establecer, digamos, de algún modo con ¿cómo lo podemos decir?, impartiendo sus propias reglas, es decir, decidía cuándo no detener a una persona, cuál era el castigo que merecía una persona ante un determinado hecho antes de iniciar el proceso judicial, ¿no? Quizás hoy haya más visibilidad de lo que tiene que ver con los abusos policiales a la hora de las detenciones, pero digamos, en esos años 80 caías detenido y seguramente ibas a cobrar, ¿no?, en un calabozo de alguna comisaría de la Argentina. Digamos que
había algo de continuidad de esa estructura del terrorismo de Estado de las Fuerzas Armadas en lo que fueron después, o en lo que son las policías de la década de los 80. Aparece entonces como un problema para la política la propia policía. Antes de haber, como después vamos a ver, o antes de existir el problema de la inseguridad como problema, la idea de que la policía se transformaba en una institución con absoluta autonomía, que no dependía de ninguna decisión democrática, o sea que ninguna elección iba a determinar la orientación de las políticas que la policía iba a llevar adelante, nos hace pensar que lo que va a explotar después como problema en los años 90, que son los problemas de la inseguridad, la policía, abandonada de algún modo por la política, empieza a tener fuerza de manera autónoma. Eso es lo que ocurre en los años 80, cuando todavía el problema de la inseguridad no era un problema instalado en la agenda pública de los argentinos. Si nosotros tenemos que pensar a partir de cuándo la inseguridad constituye un problema en la Argentina, por lo menos los académicos que se dedicaron a estudiar esto lo colocan recién a mediados de los años 90 y de manera creciente hacia los años 2000. Es decir, durante los 80 la inseguridad no era un problema en la agenda de la gestión pública tal como lo conocemos hoy. Sí estaba más vinculado a lo que tiene que ver con la cuestión reparatoria del terrorismo de Estado y la violencia política de años anteriores. Si uno dice, bueno, en los 80 el problema de la inseguridad era secundario, podemos decir entonces que empieza a aparecer este fenómeno de la autonomía policial. En los años 90 se empieza a generar otra serie de combinaciones, otro combo, que por supuesto va a ser explosivo hacia finales de los 90 y principios de los 2000, con la crisis del 2001, y que ustedes seguramente si están en la provincia de Buenos Aires lo van a tener un poco más claro o más vivido de lo que lo tengo yo, que tiene que ver con la aparición de los problemas vinculados a la inseguridad, esto es decir, al delito y a la violencia hacia mediados de los años 2000, y lo que significa la policía dentro de ese contexto. Vale decir que si la inseguridad o la gestión pública de la seguridad no era un problema durante los 80, en los 90 se consolida de algún modo una mirada que ya venía de antes muy policialista de los problemas de seguridad, donde la policía es el único o es el organismo encargado de gestionar de algún modo los problemas vinculados a esto, a la violencia y el delito, en un contexto donde hay un aumento sostenido de la marginación social. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina se empieza a convertir en un país cada vez más desigual. Esas desigualdades a veces conviven en términos geográficos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es bastante típico, la emergencia de los countries en la provincia de Buenos Aires pegados a los asentamientos irregulares, ¿no? Barriadas ricas con barriadas pobres, y ahí empieza a suceder algo que genera en el correr del tiempo el aumento de la violencia del delito y el delito, de manera sostenida. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la dirigencia política ante este fenómeno? Establece de algún modo una suerte de acuerdo con la policía de cuáles son los niveles de tolerancia que tiene el sistema a el conflicto social. El conflicto social expresado como delito, el conflicto social expresado como cualquier otro incidente en el que uno puede imaginar que hay algo vinculado a la inseguridad, pero básicamente violencia y delito. La política pacta con la policía y le dice a la policía, bueno, hasta acá nosotros toleramos este nivel de inseguridad o de conflictos sociales que tolera. Tu problema
es tu problema, le dice la policía, ¿cómo lo vas a resolver? La policía, a su vez, pacta con sectores de la criminalidad. Lo mismo, los niveles de tolerancia que tiene comprometida con la política en lo que tiene que ver con la emergencia del conflicto social. A esto, Alberto Binder, ustedes lo van a poder ver también en el PowerPoint que me acompaña, lo denomina como el esquema del doble pacto. Una dirigencia política que pauta con esa policía, que es autónoma, recuerden, porque aquí lo que aparece, y me parece que es el tema central quizá para entender, es que la policía parece estar desprendida de las decisiones del Estado. ¿Sí? La policía nada tiene que ver con las elecciones que hagan los ciudadanos respecto de la orientación política que tienen sus gobernantes, sino que tiene una lógica totalmente autónoma. Y tal es así, y hay algunos investigadores que hasta lo tienen comprobado, que ni siquiera depende la policía del financiamiento estatal, porque tienen mecanismos recaudatorios paralelos, paraestatales, que le permiten incluso aumentar su poder y sus niveles de autonomía. En el esquema del doble pacto, donde la política pacta con la policía y la policía pacta con sectores del crimen, también hay ahí un circuito económico que permite que esto se dé. A veces porque la propia política podía ser un agente, digamos, el último recaudador de un sistema delictivo. Digo, si uno habla de este tipo de cosas en lo que tiene que ver, no sé, supongamos con contrabando o con narcotráfico o con otro tipo de delitos complejos que requieren de cierta organización, donde uno le dicen, Pepito, fulano, lo que fuera, tiene un acuerdo con la policía y cobra del narco, a uno no le parece algo totalmente extraño, ¿verdad? Y a uno no está fuera de nuestro horizonte de sentido creer que eso pueda funcionar de esa manera. Bueno, durante los años 90 hubo mucho de esto, mucho de qué es lo que la política toleraba de niveles de conflictividad social y utilizaba de algún modo este esquema con la policía, no siempre con fines recaudatorios, porque a veces no todos los políticos eran parte de un negocio delictual, pero sí de algún modo de un esquema de control social donde la política no tenía nada que decirle a la policía y la policía se encargaba de custodiar de alguna manera el funcionamiento de determinados negocios o determinados sistemas delictivos. Otro típico es el de la trata de personas, particularmente con fines sexuales, ¿no? Y esto en los 90 fue cada vez cobrando mayor cuerpo, una policía cada vez más autonomizada, con más poder. Bueno, recordarán también la idea esa que andaba circulando de la maldita policía, ¿no? Que básicamente creo que si uno mira o tiene que poner el ojo sobre este tipo de el doble pacto o este tipo de interacción entre el poder político civil, la policía y la criminalidad, primero va a ir a la provincia de Buenos Aires, ¿no? O por lo menos esa es la imagen que ha circulado respecto de cómo funcionaba la política y su relación con la policía en la provincia de Buenos Aires. La maldita policía le llamaban algunos, quedó muy, muy patente después del atentado de la AMIA, cuando se involucraba a la policía bonaerense en algunos aspectos. Bueno, después eso fue desmentido en algunos ámbitos judiciales, o por lo menos no se pudo probar muchas cosas que se dijeron en aquel momento. Lo cierto es que, bueno, esa idea donde, bueno, empiezan a establecerse vínculos entre la política, la policía y los sectores delictivos, siempre también dando vuelta ahí la idea del narcotráfico. Esa es una idea que se consolida y que se asienta en los años 90, pero que de la mitad de los 90 hacia los 2000 empieza a resquebrajarse porque la situación político y social de la Argentina empieza a mostrar muchísimas fisuras. Y ya los niveles de tolerancia pactados en el doble pacto son ampliamente superados por la realidad. La realidad del hambre, la realidad de la marginación social, de las diferencias sociales. Y es en ese contexto de ineficacia del doble pacto, digamos,
los políticos se ven desbordados por los problemas de inseguridad, es que empiezan a aparecer algunas ideas distintas a las que se planteaban en ese momento. Ahí empieza a aparecer la inseguridad como problema, aparecen las respuestas que hoy conocemos como de, voy a decir entre comillas, populismo penal o mano dura, esta idea de básicamente hay que resolver esto a los tiros, o encarcelando gente, o aumentando las penas. Y hay una contracara que aparece también en esos finales de los años 90, sobre todo de académicos que venían de estudiar estos problemas de los 80 vinculados a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad, que ponen la mirada, digamos, diametralmente opuesta al problema. Y empieza a aparecer la idea de lo que se conoce hoy como una perspectiva de seguridad democrática. Ustedes recordarán, ¿no?, aquellos perfiles como del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Rucauf, ¿no?, por poner algún ejemplo también de aquella época, son bastante contrastantes con los que fue el perfil de su sucesor, ¿no?, de Felipe Solá. Felipe Solá había convocado, por ejemplo, a un hombre como León Arslanian al Ministerio de Seguridad, que tenía una mirada un poquito, distinta básicamente, ¿no? De mucho control político sobre las fuerzas de seguridad, de dirección política sobre las fuerzas de seguridad, de una mirada más integral, más democrática. Es así que en los años 2000, finalmente explota todo, ¿no? Con la crisis del fines del 2001, 2002, 2003, la protesta social desborda a las fuerzas policiales. En los años 90 empiezan a aparecer, yo les decía, ¿no?, el conflicto social expresado en los piquetes. Esos piquetes son reprimidos por la policía finalmente es identificada como mala, por decirlo de algún modo, como responsable de muertes de manifestantes en Cutralcó, en Salta. Ya en el año 2002, con el gobierno de Duhalde, aparece luego el caso de Costecchi y Santillán, que finalmente es la gota que rebalsa el vaso del fin de esta idea del doble pacto, donde se podía de algún modo administrar los niveles de conflictividad social. Tanto es así que Costecchi y Santillán precipitan el llamado a elecciones, y es después de ahí, que finalmente llegan a un balotaje Néstor Kirchner con Carlos Saúl Menem. Menem no se presenta, y la historia es conocida por todos. El 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner asume, ¿no?, como presidente de la nación, y digamos, de algún modo empiezan a aparecer algunas miradas alternativas al problema de la inseguridad y el conflicto social. Una mirada más puesta también en una visión más integral, esto es que los problemas de inseguridad o de conflictividad social, de violencia y delito no son estrictamente gestionables por la policía, sino que hay otra serie de componentes, algo que igual estaba presente en el resto de los dirigentes políticos, no hay que ser injustos tampoco con Duhalde, pero lo cierto es que hay un lugar, hay un emergente ahí para empezar a pensar esto de otra manera. No obstante, y dicho esto, también vale recordar que en los años 2000, en el gobierno de Kirchner, aparecen, por ejemplo, los secuestros, ¿sí?, los secuestros express y esa idea, los secuestros con recompensa. Aparece el caso Bloomberg, y la respuesta de Kirchner fue una respuesta más parecida al modelo, digamos, de populismo penal, ¿no? Porque finalmente, ante las manifestaciones populares en aquel entonces en la Plaza de los Dos Congresos, la aparición del padre de Axel Bloomberg, del propio Rabino Berman, Kirchner
promueve la sanción de leyes que aumentan las penas. Desconozco si efectivamente esto se hizo por convicción o más bien por táctica política. No vamos a entrar en ese tema, pero lo cierto es que empiezan a convivir en los años 2000 algunas miradas alternativas respecto de qué hacer con la seguridad, que finalmente se había instalado como un problema muy importante en la Argentina, no solo desde la realidad de los hechos, sino como una agenda pública. Es decir, utilizada también, por ejemplo, por medios de comunicación a la hora de elegir qué temas eran los más importantes de la República Argentina. En los años 2000 entonces empieza a aparecer, a emerger una combinación interesante entre actores de la academia y actores de la política que ven ante el fracaso de las políticas de mano dura que hay que hacer otra cosa en materia de seguridad, que no se trata solamente de soltarle la mano a la policía, o que no se trata básicamente, no solamente de soltarle la mano a la policía, sino que había que tener una mirada más integral de los problemas de inseguridad, que era necesario de algún modo, o sobre todo, quitarle ese rasgo de autonomía a la policía y tomar cartas en el asunto. Esto por el campo popular, por los dirigentes del campo popular, no fue estimado de entrada, todo lo contrario. Siempre fue visto con algo de recelo, siempre fue visto como un problema más, como un llamado de atención de los progresistas o de los académicos, como algo que estaba en los libros pero que era imposible de aplicar. Con bastante temor de meterse en la policía también, porque aparte la política hacía de algún modo una ecuación, si le era conveniente o no meterse dentro de la estructura policial. La policía tenía mucho poder o tiene poder y se le adjudican operaciones importantes que incluyen muertos, con lo cual esa tensión convivió durante los años 2000 y sigue conviviendo hasta el día de hoy en lo que tiene que ver con las decisiones en materia de gestión pública de la seguridad. Lo que sí aparece en los años 2000 y hacia fines de los años 2000 es este proceso que junta actores de movimientos sociales, actores de la política partidaria, de todo el espectro diría yo, y académicos para ofrecer de algún modo una suerte de red que pueda contraponerse a la mirada más clásica de las cuestiones de seguridad y la mano dura. Es así que hacia fines del 2009 se firma un acuerdo, se hace un documento que se llama el Acuerdo de Seguridad Democrática, que va con ahí en el material adjunto para que ustedes lo puedan leer, que aborda una serie de temas desde una perspectiva distinta a la idea de la mano dura y el populismo penal, ¿no? Que básicamente tiene una serie de principios. Yo solamente ahora se los voy a enunciar de manera taxativa para que ustedes lo tengan ahí, los tienen también en el PowerPoint, pero pueden profundizar la mirada leyendo, ¿sí?, lo que tiene que ver con el Acuerdo de Seguridad Democrática. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, había actores del radicalismo, del peronismo, del socialismo, de las universidades, de los movimientos sociales, que confluían en una mirada sobre lo que tenía que hacerse en materia de seguridad. A modo de anticipo, digamos, esto finalmente va a definir básicamente las dos miradas que están contrapuestas y vamos a ver en la segunda clase respecto de qué hacer en la gestión de la seguridad pública. Que básicamente una sería el paradigma del orden versus el paradigma de la gestión de la conflictividad. El orden va a proponer una solución, la gestión de la conflictividad va básicamente a proponer eso, que es gestionar de manera permanente el conflicto social sin aspirar a una solución definitiva de los problemas de inseguridad, porque no son otra cosa los problemas de inseguridad que los problemas de la vida en sociedad. Como les decía, en el año 2009 se firma el acuerdo o el manifiesto, ¿no? Es un manifiesto del Acuerdo de Seguridad Democrática, en donde se escriben en un documento una serie de puntos como el Estado frente al problema del delito, el engaño de la mano dura,
cuál es la responsabilidad del Estado, cómo se concibe una concepción integral de la seguridad, qué significa una gestión democrática de la seguridad. Esto es una gestión basada en los derechos de los hombres y de las mujeres. Cómo se desactivan las redes del delito para reducir la violencia, ¿no? Porque aparece el componente de la violencia, no solamente del delito, sino la violencia con la que se cometen determinados delitos. Una gestión policial no violenta, el papel de la justicia en todo este embrollo, ¿no? ¿Qué pasa con los actores judiciales? ¿Y qué pasa con las penas que impone el sistema judicial? Hay aquí en el fondo de todo esto que les acabo de mencionar un concepto básico que es la conducción política de la seguridad y por ende la conducción política de la policía. Detrás del acuerdo de seguridad democrática lo que hay es que es la política la que debe hacerse cargo de los problemas que padecen los ciudadanos y las ciudadanas en materia de lo que conocemos como inseguridad. Abro un paréntesis pequeño, digo, ¿qué es inseguridad? ¿O qué es la inseguridad? Probablemente un montón de cosas y no estemos todos de acuerdo en qué entra dentro de ese paquete. Algo que vamos así, en lo que vamos a avanzar en la segunda clase. Pero básicamente, detrás del acuerdo de seguridad democrática, lo que hay es un compromiso del campo político, de muchos sectores y actores de la vida pública argentina, de comprometerse con el problema de la inseguridad, con la gestión pública de la seguridad desde una perspectiva democrática y hacerse cargo de los años en los cuales la política había dejado abandonada una cuestión que parece central hoy en día y que trajo muchísimas consecuencias para la vida plena y el goce de derechos de hombres y mujeres en la República Argentina. Hasta acá vamos con la primera clase, un poco más aburrida que la segunda, prometo va a ser más divertida la segunda, donde vamos a trabajar algunos conceptos teóricos, como les había anticipado, sobre la seguridad, y vamos a avanzar también en algunos casos prácticos, ¿no? De qué hacer en materia de seguridad pública. Les voy a contar además un poquito qué es lo que nos tocó hacer con un equipo de compañeros y compañeras cuando nos dieron la responsabilidad de gestionar la seguridad pública en la provincia del Chubut. Muchísimas gracias.